Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanía Divergente. Vamos a platicar con Nisalef Corzo Cepeda. Buenas noches, Nisalef. Buenas noches, Enoch, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Igualmente, pues, muy conocido Nisalef en Chiapas, chiapaneco, residente en Ciudad de México. Ciudad de México, ahí estoy desde hace ya 30 años, creo. 30 años. Hace mucho. Pero también ciudadano del mundo, ¿no? Ciudadano, sí, he estado en varios lados, Boston, McAllen. Ajá. Y experiencia en el sector público, en el sector privado fundamentalmente, ¿no? Así es, un rato. Muy bien. Estudiaste Administración de Empresas en el TEC y luego estudiaste una maestría en el ITAM y un posgrado. Un posgrado en Harvard. Harvard y la maestría en Política Pública en el TEC otra vez. En la Universidad Kennedy. En la Escuela de Gobierno, John F. Kennedy. Perfecto, muy bien. ¿Y qué te trae por Chiapas? A ver, cuéntanos un poco de tu historia. O sea, una de las cosas que a mí me preguntan siempre cuando digo Nisalef, te menciono por alguna cosa, o ahora que se hizo la publicación del póster, por ejemplo, Raimundo Centeno, ¿te acuerdas de Sopi? ¿Sopi? Sí. Raimundo Sopilote dice, oye, Nisalef, ¿de qué origen es? ¿No? Mira, tengo dos historias para eso. Cuéntanos las Cuando historias. no hay confianza y es la grandiosa Ciudad de México, pues, ¿es libanés? Por supuesto que es libanés. Claro, y ya no discuto más. ¿Y luego Corzo? Y luego Corzo, ¿cómo no? Es un invento de mi abuelo. Ajá. Mi papá nace en 1940, ¿no? En aquellos ayeres, y la familia Corzo somos como la humedad, estamos en todo el estado y luego ya trascendimos el país, ¿no? Me he encontrado Corzos en Colombia. Y mi abuelo quería un nombre muy particular para su primogénito. Sí. Él ya de por sí se llamaba raro, él era Belsaín. Que Belsaín es más bien... Bíblico, decían ellos, yo no he leído la Biblia. Como algunos de según Raimundo dice que es vasco, pero no, a mí no me suena vasco. No lo sé, nunca me he dedicado a investigar, ¿no? Bueno. En la familia se decía que ya era bíblico, ¿no? Belsaín. LZ. Leído al revés es Niaslef. Entonces mi abuelo nada más acomodó la Z y la A e inventó Nisalef. Nace mi papá y le pone Nisalef. Cuando nazco yo en los 70, no hay manera, ¿no? Que él se evitara la gana de, yo digo de broma, la venganza generacional. Cuando me preguntan, ¿es libanés? Sí. ¿Y qué significa? Venganza generacional. Pues es un invento de mi abuelo. Yo ya no tengo hijos Nisalef, ¿no? Pero lo porto ahora con mucho orgullo. Mi papá fallece en el 87 y lo hago marca registrada, ¿no? Entonces ahora Nisalef Corzo es una marca registrada también. De hecho, me pasó Raimundo Sopilote que hizo una consulta y dijo, y la IA le contestó, es un nombre ubicado en Chiapas. Ok. Sí. Y relacionado con la consultoría empresarial. Entonces está bien hecha la chamba, entonces hemos hecho bien el trabajo. Entonces eres una marca registrada. Soy una marca registrada, ¿no? El nombre es una marca registrada, no yo como persona, pero pretendiendo explotar la marca por esta historia del nombre, ¿no? Excelente, muy bien. ¿Y naces en Ciudad de México? Nazco en Ciudad de México, mis papás allá se conocen, allá se casan los dos chapanecos, mi papá de Villaflores, mi mamá de Tapachula, y en los 80 vinimos de regreso, ¿no? Con el sueño de mis papás chapaneco del retorno. Sí. Y aquí crezco hasta que me voy a Monterrey a estudiar la carrera. Yo recuerdo a tu papá en la imprenta Renovación. Ahí es la empresa familiar, ahí aprendimos todos, ahí crecimos. Y en el 92, 94 me voy a Monterrey a estudiar la carrera y ya no regreso, ¿no? Algún intento de regresar antes de que... justo empezando el siglo XX, regreso unos meses, pero me regreso a trabajar a Pemex, y ahí es donde ¿no? Tuve una vida profesional al principio, después de la carrera, trabajo en BBV, cuando llegan recién los españoles a México con la marca BBV como tal, como Banco Bilbao Vizcaya, nos contratan para banca corporativa puros chavos egresados de la carrera, con esta exigencia de, bueno, si nada más vas a negociar tasas corporativas, no necesitas venir de Stanford, no necesitas venir de Harvard. Entonces, chavitos de 22, 23 años, ¿no? Comandados por Julio García Peña y Bernardo Núñez Peña y Vicente Rodero, el español,
Y nos encontrábamos con los, ¿no?, graduados de Stanford, decían, pero ¿tú de dónde vienes? De BV. ¿Y en qué escuela estudiaste del extranjero? Ninguna, vengo del TEC de Monterrey. ¿Cómo crees? Y pues nada más venimos a negociar tasa, mira, y nos llevábamos a los corporativos, que en ese tiempo, ¿no?, que eran 250 corporativos reconocidos en México. Hoy hay más de 1000 más o menos, ¿no? Sí. En banca corporativa. Oye, y de tu infancia, dices que creciste en Renovación. Crecí en Renovación, crecí en la Primera Norte, entre segunda y tercera poniente. ¿Cuál es tu recuerdo así más entrañable, por decirlo de alguna forma? Mira, esta cercanía con la familia, o sea, el negocio familiar, la casa de la abuela al lado, ¿no? Todos vivíamos relativamente cerca, y algo que ya no ocurre en muchos lados. Yo he recorrido mucho el país, he recorrido Latinoamérica. Este sonido de las rejas, de las persianas metálicas, ¿no? Primero a las 8 de la mañana abriendo, ¿no? Se sonaban, pues todo el centro iba sonando así. Acabo de recorrer el centro hoy en la mañana. Sí. Y es enorme en términos de negocios, pues, o sea, hay muchísimo más negocio ahora que hace 40 años. Pero ese sonido era increíble todas las mañanas. Y además, de 2 a 4 de la tarde se volvían a cerrar y se abrían de nuevo a las 4 de la tarde. Sí, ¿no? Sí, todo el mundo iba a comer y a dormir la siesta. Exactamente, sí, comer, dormir la siesta, se volvió a abrir y a las 8 de la noche volvía a cerrarse todo. Viajabas, si alguna vez viajabas, te encontrabas, todo el mundo éramos conocidos. Y le contaba a mis hijos recientemente, le dije, ahora somos los eternos desconocidos, los chapanecos que nos sentimos de antaño, ahora no nos conocemos. Chiapas ha crecido, deja tu Chiapas, no sé si Chiapas, pero Tuxtla en particular es una gran ciudad ahora, ¿no? Sí. Pasó de ser un gran pueblo, ¿no?, muy unido, a ser una gran ciudad, ¿no? Creció mucho, hay horizontes que ya no reconocería, pues me puedo perder en la ciudad, ¿no? Sí, yo que soy tan malo, me pierdo hasta en los pueblos, pero en fin, en Tuxtla sí te pierdes. Sí te pierdes, seguro. Sí te pierdes. Bueno, y cuéntanos un poco de la familia. En la familia de escritores. En la familia hay un escritor muy reconocido. Bueno, debemos hablar de los escritores todavía más viejos. Sé que mi bisabuelo, sé que mi abuelo escribía. Tengo un tío abuelo Heraclio, un abuelo. Mi mamá es la que sabe mejores historias que yo, que escribía poemas. Sí, luego, que le he dicho a tu mamá que venga al programa a contar las historias y no quiere venir, que le da pena, dice. Es muy penosa, pero no platica tanto como ¿no?, como otros de la familia. Pero soy sobrino de Heraclio Cepeda, no puedo negar, ¿no?, la cruz de la parroquia. Él es escritor. Manolo, mi otro tío, también escribe. Entonces yo, tengo un juego de familia. En la parte, voy a hablar de la familia materna. Cepeda, o sea, tengo a Heraclio, que era el escritor, comunista, peleó con Fidel Castro en Cuba, ¿no?, esta corriente izquierdista. Luego, pues mi mamá, una psicóloga, mi papá, un médico, ¿no?, jugando a hacer escuela. Hicieron Antonio Caso en México, una escuela que tuvo relevancia, que yo le doy las gracias porque de ahí salí para el TEC de Monterrey a la prepa. Mi tío Manolo, un priista de hueso colorado, ¿no?, siempre del lado del gobierno. Y mi tío Rafa, un médico que además es empresario. Entonces, yo siempre que discuto con alguien en términos ideológicos y de cómo se le digo, yo tengo las 4 visiones vividas a lo largo del tiempo, ¿no? Y obviamente, ¿no?, la escritura pues se nos ha dado por eso, porque crecimos en el medio. Y yo no tuve una niñez normal. De hecho, ayer lo platicaba con Sergio, tu hermano, ¿no? Yo a los 13 años leía La Guerra y la Paz, a Ostrovsky, a Dostoyevsky, ¿no? O sea, nos fueron preparando para algo que no sabíamos que venían. Entonces, ¿no?, la discusión intelectual, el estudio, y eso se da desde muy pequeño, ¿no? ¿Y cómo se te da a ti la escritura? Me encanta, es algo, no voy a pecar como argentino, ¿no?, pero es algo que se me da natural. Solo tengo que detener la parte, ¿no?, de realismo mágico chapaneco, y ahora que soy consultor, pues tengo que concentrarla mucho en la parte. Ahora, sé que estás preparando un libro, ¿no? Es el primer libro. Es un primer libro. Pero escribes normalmente para columnas de opinión, ¿sí? ¿En dónde te pueden leer en este momento? Hoy en día me pueden leer en mis páginas, en mis redes, Nisaleb Corso en Facebook, Nisaleb Corso tengo varias redes, pero en Facebook aparece, y en el diario Ultimátum de Chiapas. Tengo un espacio martes y viernes que agradezco mucho al director y a la familia que me hayan recibido ahí.
La tarea es más bien pues dar la perspectiva de cómo está el mundo, ¿no? O sea, yo lo dirijo hacia donde trabajo, que es hacia la estrategia. Ahora, esta visión general que te da haber sido o ser todavía ciudadano del mundo, pero ¿cómo la consolidas tú? ¿Cómo te da, qué es lo que te da la mayor amplitud? ¿Qué es lo que te ha dado la mayor amplitud para tener esa perspectiva general? Me encanta que me lo cuentes así porque sí tiene algo que ver el realismo mágico chapaneco, ¿no? O sea, abrir el lado derecho del cerebro, sí, ¿no? A la interpretación de muchas ideas es lo que te ayuda a concentrar la mayor cantidad de variables posibles alrededor de lo que ocurre no solo en Chiapas o en la Ciudad de México o en México o en Latinoamérica, sino que vas pudiendo tomar, ¿no? De manera creativa varios elementos del entorno para decir, por aquí debe ir la estrategia, ¿no? Y eso sí es retador. Claro. Y detén la mente, además, ¿no? Pero entonces tienes unas antenitas de vinil que te dicen, aquí hay elementos, aquí hay formas de conexión, aquí hay causas y efectos. Exacto. ¿Y cómo lo haces? ¿Hay errores a veces? Porque debe haber. Sí, a ver, y los errores son encantadores. Vengo contando esta anécdota porque yo hace 20 años cuando daba clases, justo aquí en Chiapas di clases de panorama internacional a chavos egresados que iban por salir de la prepa y luego lo hice en Ciudad de México y yo tenía una teoría, ¿no? Súper férrea que era: jóvenes, jamás vamos a volver a ver en el siglo XXI una guerra como la que vimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría, la amenaza latente de las bombas y la destrucción. Nunca vamos a ver la Tercera Guerra Mundial. Nos vamos a pelear, y yo decía, a billetazos. ¿Cómo es a billetazos? Una economía grande comiéndose a la otra, impuestos, ¿no? O aranceles muy altos para destruir alguna economía, en fin, ¿no? Van a crecer grandes corporaciones que van a acabar con otras. Ya no vamos a ver balazos. Y el tiempo no me dio la razón. Hoy en día, menos que nunca, ¿no? Ucrania, Irán contra Estados Unidos e Israel, pero parar las antenas de vinil en aquel momento pues era muy válido, estaba creciendo las economías, la globalización como la esperábamos, ¿no? Sin fronteras, cruzando productos por todos lados. Era una historia de ese momento muy latente. La estrategia en ese momento era así, había que pensar en esta, ¿no? en esta manera de abrir las puertas. Hoy en día siento que las economías se están cerrando. Entonces, benditas las equivocaciones porque te da oportunidad de repensar y no de creer que siempre las cosas van a ser como siempre son o como siempre fueron, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en Ciudadanía Divergente. Si no han compartido este video, háganlo en este momento, por favor. Y pónganle también me gusta y busquen también la página de Nisalev Corso en Facebook y en otras redes sociales que más adelante nos las vas a compartir. Seguro que sí. Regresamos, no le cambie. Semana Santa visita Chiapas. Chiapas, extraordinario por naturaleza. Estamos otra vez en Ciudadanía Divergente platicando con Nisalev Corso y en este bloque vamos a hablar precisamente de que arquitectura o inercia digital. Arquitectura o inercia. Y esto tiene que ver con el manual que ya nos sirve. Es el manual que ya nos sirve para las organizaciones, sobre todo.
Pero Yo tengo... hablando de organizaciones en general, organizaciones del sector social, Sí. Público, privado, ¿no? Sí, de todo Todas. tipo, lucrativas y no lucrativas. ¿No? Mi discusión con las no lucrativas siempre es, no importa el dinero, por supuesto que importa el dinero, ¿no? Sino cómo Claro. sobrevive la Cruz Roja, el Teletón y todos estos, ¿no? Claro. Y entonces ese tablero ya no sirve. Ya no sirve porque hay tiempos líquidos, como dice Sigmund Bauman. Si te gusta hablar de tipos líquidos, podría ser. No, ¿O yo, ¿con qué basas eso? mira, ese concepto? discuto mucho. Queremos ver la estrategia en el mismo tablero que se venía viniendo desde Michael Porter, si quieres ponerlo de ese lado. Sí. Y la verdad es que el tiempo cambia, la tecnología ha evolucionado muchísimo, ¿no? Los momentos, tengo una conferencia que se llama El Mundo que Arde, y no es que esté el mundo ardiendo por el calentamiento global, también pues, Sí. pero se están quemando los constructos de los que hemos venido viviendo, creyendo que podíamos vivir, ¿no? Y lo que te platicaba, la globalización ya no existe, ¿no? El entendimiento de las organizaciones internacionales tampoco ya son un valor y un contrapeso adecuado. Entonces, la construcción de una estrategia hoy en día, pues ya no depende de cómo venías haciéndola, es de reconstruir el juego todos los días, saber dónde están los actores. Los principales actores de ayer no son los principales actores de mañana. Y pareciera decir, es prácticamente lo mismo, Nisa. No es prácticamente lo mismo porque estamos midiéndolas, te cambio la jugada, con un microscopio redondo cuando tenemos un tablero cuadrado. Pero cuando tú hablas de un microscopio redondo, hablas, bueno, en sentido figurado, y podríamos hacer la referencia, por ejemplo, a un modelo de fuerzas competitivas de Porter, como lo acabas de mencionar, ¿no? Entonces tú dices, ese modelo de Porter de los 5 elementos que ya no sirve. No que nos sirva. O sea, vamos a poder seguir utilizando los 5 elementos y las 5 prioridades. El FODA todavía lo vamos a poder... El FODA es fundamental, pero el tablero del FODA, en vez de construirlo cada noviembre, entre octubre y noviembre, yo creo que hay que construirlo permanentemente y diseñarlo todos los días y tener, ¿no? Hay un panel central de seguimiento, de ejecución. Nada más te lo pongo así. ¿Cómo se va a levantar el presidente Trump mañana, ¿no? Entonces la política tampoco ya es una política estable de la que esperemos un resultado normal. Siento que estamos viviendo un cambio de paradigma histórico, ¿no? Por así decirlo, que no ha terminado o sea, que no ha concluido. Y mientras esto no concluye en un nuevo modelo económico, en un nuevo modelo político, en un nuevo orden social, por filosófico que parezca, hay que estar atentos todos los días a las variables y lo que te había platicado, un poco a la resiliencia o la capacidad de las organizaciones a responder ante la misma crisis con las variables cambiantes de una nueva forma. Déjame ver si estamos entendiendo, para ponerlo un poco más claro para el auditorio. Para aterrizarlo, tú dices, bueno, el FODA va a seguir siendo útil, pero no hay que hacerlo cada 6 meses o cada año, hay que hacerlo prácticamente todos los días, rehacerlo. Es igual que las redes sociales, ¿no? O sea, la vigencia de una noticia o la vigencia de un mensaje en las redes sociales dura 1 segundo, 2 segundos. Por supuesto. Y se acabó. Igual, la vigencia del resultado de un análisis llega a durar también 1 o 2 segundos porque el medio ambiente es tan dinámico. Exactamente. Que cambia a tal velocidad que las empresas, las organizaciones tienen que responder frente a eso. Totalmente de acuerdo. Y la inercia, que es lo que pongo del otro lado de la arquitectura, es justamente lo que lleva a las organizaciones a no darse cuenta que de una crisis a otra los elementos podrían ser muy parecidos, pero no es lo mismo porque ya cambió el momento, ¿no? Entonces una de las variables no monitoreada o difícilmente controlada te puede llevar a vivir la misma crisis recurrente solo porque pareciera que los elementos cambiaron cuando a lo mejor la capacidad de la organización necesita crear una nueva arquitectura que le ayude, ¿no?, a solventar el paso de la crisis. Estoy pensando en este momento que deben de haber actores u organizaciones que van a una mayor velocidad, ¿no? Por ejemplo, yo pienso por ejemplo, en ese momento en la presidencia de la República, ¿no?
la velocidad a la que le cambia el entorno internacional, el entorno nacional a la presidenta actual, y poder asumir responsabilidades y actuar tomando decisiones, ha de ser a una velocidad de la luz prácticamente, en comparación con otras organizaciones que a lo mejor no es al doble de la velocidad de la luz, pero sí tiene que responder también. Exactamente, imagínate el tablero de la presidencia todas las mañanas a las 6 ¿no? en este comité de seguridad, ¿no? ¿Cómo cambia de un día para otro? Porque alguien del otro lado de la frontera tomó la decisión de poner en perspectiva a ciertos personajes por la posibilidad de estar involucrados en otros temas. Y le cambió la perspectiva todos los días. Si ella dijera, pues, ceteris paribus, y nos vemos el mes que entra para ver cómo está el tablero, pues ya te encontraste un mundo que arde. Claro. ¿No? Pero entonces también los actores que están al frente, que están tomando las decisiones, deben de ser, por un lado, capaces de detectar lo que está sucediendo, o apoyarse en un equipo que le ayude a alimentar esa dinámica de toma de decisiones rapidísima, ¿no? Justo de eso hablo cuando hablo de arquitectura, o sea, arquitectura o inercia. Te vas por a tomar del ambiente lo que vaya a ocurrir en toma de decisiones, o creas una arquitectura, ¿no? Empresarial, organizacional, pública, privada, que te ayude a enfrentar las crisis de mejor manera con un equipo. No es el hombre orquesta, pero no sé, la arquitectura no se circunscribe específicamente a un equipo, debe de haber otros elementos, ¿no? Sí, incluye muchas variables. Incluso, cuéntanos algunas de ellas. Mira, está el diseño organizacional, que ese hoy en día yo lo entiendo de distinta forma. Después de 2 años de estar trabajando en consejos, en administraciones, pareciera que la estructura, una vez que la determines, así se debe quedar. Entonces ya tenemos, ¿no? Los puestos determinados, y ya no es como tal. Las crisis, la pandemia como la vivimos, ¿no? Las crisis económicas, hoy yo no veo las crisis económicas como la del 29 y luego va a venir la del 90 y tantos. Son crisis económicas permanentes. Ya no hay un efecto de inercia que nos lleve a estar adecuándonos. Es al revés. Tenemos que estar por encima de la inercia, con una arquitectura lo suficientemente ágil, ¿no? Entonces, en términos estructurales organizacionales, ya no es algo, es una camisa de fuerza donde está el CEO, ¿no? o el presidente de la República. Debe haber un equipo multifuncional que pueda operar con respecto a la crisis. Luego está tu capacidad organizacional resiliente, le llamo yo. ¿Qué tan capaz estás, ¿no? de enfrentar las crisis en términos económicos, humanos, ¿no? de salud organizacional, ¿no? Y empezamos a notar entonces que las variables, no solo el FODA, no es solo que mi organigrama esté autorizado, que mi manual de procesos esté autorizado, me estoy yendo a lo más básico de la administración, sino que ahora tienes que enfrentarte a un mundo cambiante, donde las redes significan algo, donde la información que surge en redes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Anthropic, ¿no? La dueña de Claude, era la proveedora de inteligencia artificial número 1 de Estados Unidos a nivel gubernamental. La discusión de un valor fundamental para Anthropic era la protección de datos a la información. Sí. Pide el gobierno actual estadounidense que cree un algoritmo para, ¿no? intervenir en los asuntos privados de las personas. Y Anthropic, en su escala de valores, resilientemente le dice: no, señor, no lo voy a permitir. Y se corta, ¿no? O sea, se corta el proyecto. Conoces la historia, ¿no? Y en 2 segundos, ChatGPT pasa a segundo nivel, ¿no? Con un ingreso per cápita como de $5 en promedio, y Claude, con esta eficiencia de Claude, que estaba muy guardada solo para el gobierno estadounidense, se vuelve el número 1 en semanas, con $25 per cápita de ingreso, por esta capacidad que tuvo de crear la arquitectura suficiente para ofrecer un valor agregado del mismo producto, que se volvió mucho más atractivo en pocas semanas. Pero ahí entonces, tú hablas de que la inercia se disfraza de prudencia.
Ahí estamos hablando de prudencia No, de la primera empresa. O sea, pues Anthropic fue no, muy prudente a proteger en sus valores, no dañar Ajá. la parte social, ¿no? Pues sí, pero Se voltea, ¿no? E imprudentemente abre el mercado a una aplicación que revoluciona la IA en semanas. ahora, esto de la gobernanza, de la resiliencia tiene que ver también, o es afectada por el estilo de liderazgo. Sí. Y el estilo de liderazgo no solo de las organizaciones que te están condicionando o que están marcando la pauta, como puede ser el liderazgo de Trump, que marca la pauta de todo el mundo, y el liderazgo de quienes están recibiendo, que son los receptores de estas decisiones tomadas a partir del liderazgo internacional, ¿no? Mira, más a Entonces, nuestro favor en esta, ¿no? En esta filosofía de la inercia y la arquitectura, ¿cuál era, o sea, en términos de FODA, si estuviéramos construyendo un FODA antes de la intervención a Irak, ¿qué hubiéramos esperado? El apoyo de Putin, el apoyo chino, el apoyo o sea, el soviético, ¿no? o el ruso, ¿no? Y esta gran división polar, ¿no? De Occidente contra Oriente, ¿no? Y Asia, Israel a la mitad, y no hubo una sola respuesta de los grandes liderazgos a favor de Irak, de lo que se esperaba de aquel lado. Pero tampoco hubo de la OTAN, ¿eh? Entonces, el status quo, como lo conocemos, ya no funcionó. ya no funcionó, ¿no? Las grandes organizaciones ni siquiera fueron el factor de balance. Y nadie detiene el impulso de Trump. Se murió el ayatolá, ¿no? Matan al ayatolá, e Irak no se descompone en términos sociales, ni en términos emocionales, ni en términos religiosos. Que era lo esperado, ¿no? Que era lo esperado. Más a mi favor que la inercia como la conocemos, ya no la medimos, ¿no? Porque no es de saco el dedo al viento y veo para dónde va, ¿no? Tienes que conocer la arquitectura, en este caso de ambos países, cómo piensa, cómo son las decisiones en Asia, cómo son las decisiones en Occidente, ¿no? Y hablamos no solo de toma de decisiones, porque también el no hacer nada es una decisión, ¿no? Exacto. Entonces, y ahí te voy a discutir un poco. En política pública, no hacer nada era una decisión. ya no lo es. Creo que hoy en día, no hacer nada ya no está en la escala de las decisiones, ya no debería estar en la escala de decisiones. Estamos forzados por la falta de inercia a tomar decisiones ante la información y ante la decisión de hasta rediseñar la arquitectura necesaria. No tomar una decisión creo que hoy en día ya no es opcional. Muy bien, vamos a hacer nuestro segundo corte, regresamos y ya nos están escribiendo quienes no lo han hecho. Este es el momento en el corte de mandar saludos a Nisalef. Estamos recibiendo el de Manuel Villalobos, el director del Campus Chiapas del TEC de Monterrey. Qué gusto, qué gusto. Regresamos a Ciudadanía Divergente, estamos platicando con Nisalef Corso. Aquí no eres un espectador, eres explorador, porque en Chiapas la vida no solo existe, despierta. Aquí cada pared guarda la respiración de los siglos. El pasado no duerme, sigue hablando a quien sabe escuchar. Estas vacaciones vive una experiencia ambiental, porque Chiapas no es un lugar, es un latido. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Muy bien, estamos platicando con Nisalef Corso sobre esto de la arquitectura y
las inercias que tenemos. Nos están escribiendo, ya nos escribieron Susana López de Lara de la Fuente, Superación de la Mujer desde Tapachula, Elsa Simón, María Cepeda Ramos, felicidades a los dos, buenas noches. Mauricio Palomeque dice, claro que no puedes hacer un análisis desde esa perspectiva, análisis político, todo se repite. Hoy está el reinicio del Imperio Americano, América para los americanos, y ellos, por cierto, vienen de la Guerra Fría, cuando llegó a América los rusos en Cuba, Venezuela y todo eso, y empezó Estados Unidos a atacarla para sacar de una vez a Rusia. Ese es mi análisis. Bueno, anoche me decía un líder político, hoy tenemos la política cambia, México vive muchos casos de política de aprendizaje. Ivonne Jiménez, Israel Gómez, excelente entrevista. María Enriqueta, Queta Burelo Melgar, saludos Misael. Saludos, Queta querida. Mauricio Palomeque, los chinos y los rusos, etcétera, hoy no son tan fuertes como Estados Unidos. Naira Espinosa también nos ve. Saludos, contadora. Roque Iván Velázquez, muchas noches, estoy disfrutando del chismorreo digital. Muy bien. Bueno, pues continuemos con este análisis del entorno internacional, porque es el que nos está marcando la pauta. Definitivamente. Y el liderazgo de Estados Unidos consolidado en una figura que le mete todavía más velocidad a los cambios. Mucho ruido. O sea, dependemos de cómo se despierte Trump y qué decisión quiera tomar para estar alerta. Entonces no podemos estar alerta con una inercia normal. Lo que discutían un poco los de las redes, ha cambiado la política. Creo que no ha cambiado la política, sino ha cambiado la forma de llevar el liderazgo a cabo. Los pesos y contrapesos que veníamos conociendo, ¿no? Lo acabo de platicar hace poco, lo que aprendí en Harvard hace 20 años ya no ocurre hoy en día, ¿no? Porque se ha deshecho toda esta inercia. Entonces, un presidente de tal fortaleza como la tenía Trump o como la que tuvimos nosotros el sexenio pasado, donde las decisiones se tomaban, ¿no?, en una salida a medios, y de ahí toda la estructura funcionaba a favor de eso, nos mantiene en alerta permanente. Entonces, el business as usual, ¿no?, o como le quieras decir, el status quo, ya no lo podemos medir de aquí a 6 meses y de aquí a 1 año, ¿no?, en términos de pronóstico, en términos de presupuesto, en términos de decisión, ¿no? Y obviamente la agenda internacional está marcando el rumbo de todas las políticas nacionales, o de todo el gobierno latinoamericano. Solo hablemos del término del precio del petróleo, ¿no? Yo me niego y me resisto a pensar que toda la estrategia de Trump es solo por petróleo. Yo creo que tiene que ver más bien por cuestiones de poder y de sentir hasta dónde llega el poder, no tanto América para los americanos, sino de yo soy el que va a regir las reglas nacionales, ¿no? Y acuérdate el tablero ese que sale ¿no?, y decidieron los aranceles ¿no?, por la cercanía, ¿no?, la ideología de cada país. Entonces no podemos ya determinar una estructura normal. La decisión que tomaba Obama en su momento, la que tomaba Biden en su momento, los propios Bush, ¿no?, como presidentes, pues sí podías medirlas, ¿no? Hasta los enfrentamientos que podían venir te los iban contando, ¿no? De las primeras grandes, ¿no?, de los no aciertos que teníamos en prospectiva, nos decían, Biden va a dejar de ser presidente y le va a dejar el paso a Kamala, ¿no? Y sobre ahí se construyeron muchas estrategias políticas, gubernamentales, y no ocurrió. Entonces, los que han cambiado la forma de hacer estrategias son los líderes, como tú decías al principio, como me preguntabas. Pues por supuesto que sí, porque los modelos de liderazgo, como los conocíamos, también ya cambiaron, ¿no? Ya no son los mismos. ¿Cómo adecuas la estrategia normal a un cambio de liderazgo constante? No es fácil. Entonces, por lo tanto, tienes que diseñar organizaciones pues más resilientes, que sean capaces de tomar del momento lo que está ocurriendo y reorganizarse de inmediato. Pero me llama la atención porque estamos en el nivel más alto, estamos diciendo a geopolítica a nivel mundial, ¿no? Y cómo los actores están tomando las decisiones, y cómo los países, y cómo las grandes empresas, y luego bajamos y encontramos a las empresas medianas, a las pequeñas. Pero si llegamos al último consumidor, leí uno de los últimos artículos que escribiste de ayer, antier,
y hablas de que todo esto influye en la toma de decisiones del nivel más bajo que es el consumidor. Absolutamente. Y cuéntanos qué es lo que has analizado y encontrado de cómo se comporta ese consumidor a partir de toda esa influencia. Me voy a regresar como 25 años. Adelante. Los errores que se cometían en Nestlé a nivel de producción, o sea, un gasto de más en leche evaporada, ¿no? Un error en la línea de producción, en el embalaje de un Tetra Pak, no lo absorbía Nestlé como empresa, ¿no? O sea, no, lo que tú y yo aprendimos en términos empresariales de asumir la pérdida, jamás Nestlé asumió una pérdida de ese tipo. Terminaba en el precio del consumidor final, ¿no? Del producto. Hoy en día, ¿no? Este cuidado que tenemos, que tuvimos, por eso el ejemplo, por eso el artículo que acabas de mencionar, el cuidado que tuvimos sobre la inflación, ¿no? Que ya no quisimos vivir estos estándares inflacionarios como los vivimos en los 80, ¿no? En los 90 se fue componiendo y el famoso liberalismo trató de contraer por los compromisos internacionales del fondo, ¿no? Hizo que mucho tiempo la estabilidad en términos de inflación, en términos de variación de precios, de los precios de transferencia de las monedas, estuviera muy cuidado. Hoy en día, lo que estoy identificando es que se ha perdido ese cuidado porque ya es imposible garantizarlo. Entonces, al que le está pegando, sin que nos demos cuenta, porque esto es como el sapo en el agua caliente, ¿no? Todavía no nos vamos a dar cuenta, todavía no va a haber una declaración de recesión económica, o sea, porque no hay una resiliencia inmediata de mejor tomemos la decisión, anunciémosla, ¿no? Y tomemos las medidas económicas en serio, porque sería, al menos en México, como muy complicado, y ahora qué decisión tomamos al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado dando cuenta? El primer cuatrimestre, no solo las empresas con las que trabajo, sino de muchas empresas a nivel nacional, hablando en términos de México, Sí. que reportaron ante la bolsa, las que tienen que ver directamente con el consumo, encontraron una contracción de su consumo, ¿no? Bodega Aurrerá, que atiende a este piso que tú dices, ya no tiene el piso parejo. O sea, la gente está diciendo elegir sus compras con base en su ingreso. Aprendieron de algo, ¿no? Yo no me voy a una siguiente crisis, eso es resiliencia, ¿no? Entonces, pues sí nos tenemos que ir hasta arriba para regresar, ¿no? al punto ínfimo donde está el consumidor, para darnos cuenta que el efecto del estrecho de Hormuz pone en resistencia la economía internacional, porque esto no lo estamos sufriendo solo los mexicanos, lo está sufriendo Estados Unidos, lo está sufriendo Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un efecto resiliente de crisis inmediata? A nivel micro. A nivel micro, cuando no podemos enfrentar lo grande todavía, ¿no? ¿Cuánto? A ver, en enero, febrero todavía estaba con unos analistas económicos y decían, es que había como 4 escenarios, ¿no? Que la crisis, o sea, la crisis entre Irán y Estados Unidos durara una semana, 15 días, 3 meses, ya llevamos todo el año, ¿no? Y Ya vamos para el quinto mes. ya vamos para el quinto mes. Y pareciera que esto no va a terminar rápido. Entonces los efectos, si no los medimos, ¿no? Con la aceleración necesaria ante esta inercia que se va a quedar por un buen rato, no vamos a poder determinar los efectos. Y por eso el comentario del último artículo es, ojo, ya se están viviendo los efectos y no los queremos aceptar. Hay que tomar decisiones sobre la inflación, el tipo de cambio, ¿no? Y los ajustes económicos que están súper tardados, ¿no? El recorte de la tasa, ¿no? Inversión extranjera de los próximos 2 años no cuidándola, en fin, o sea, toda la perspectiva económica creo que está muy desatendida. Por eso fue... Más bien yo creo que no hay política económica. No hay política económica y es necesario sentarse ya en la mesa para tomar decisiones. Critiqué a la Comisión Nacional Bancaria también hace algunos meses porque fueron a escuchar lo que la presidenta quería. Le dijeron, sí, señor, vamos a abrir el crédito cuando no hay posibilidades de abrir el crédito porque no hay acceso a recursos. Así es. Bueno, y esto nos da, todo este análisis nos dice que si en el pasado era complicado ver el futuro, ahora es más complicado. Sí, no hay jamás va a haber una bola de cristal, pero la única manera es
detener un poco el status quo es que como lo veíamos en el pasado lo podemos resolver estratégicamente, cuando en realidad es todos los días debemos estar atentos. Y ahí te va, pareciera muy pueril y muy banal lo que te voy a decir. No hay organización con la que trabajo hoy en día que les pregunte cómo están haciendo su prospección estratégica, cómo revisan. No, hay gente que ni siquiera se asoma a ver las variables económicas, por lo menos cada semana, y estoy hablando de tesoreros, estoy hablando de los encargados de las finanzas, de los negocios. O sea, ¿cómo es posible que no voltees a ver 5 variables necesarias? No las voltean a ver, ¿no? Pareciera que las redes te anuncian, hazles un filtro del fake news o no puedes, o sea, no puedes tomar decisiones de la nada, ¿no? Ahora, cuando hablamos de empresas, pues eso se va a reflejar en la competitividad de la empresa. Cuando hablamos de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, pues se va a ver también en la forma en cómo y cuánta cantidad de fondos pueden en determinado momento obtener por donaciones. Y en el caso de los gobiernos, ¿cómo lo vemos? Ya teníamos la mejor variable, que era el índice democrático, de aquí lo que es llamar, ¿no? Las elecciones. Este cambio institucional en México que hemos estado viviendo, que todavía no alcanzo a dimensionarlo, porque no hemos visto los efectos de una nueva elección, la de 2027, ¿no? Y cómo va a evolucionar 2030. O sea, creo que se han detenido los contrapesos para medir el grado de eficiencia gubernamental, si quieres llamarlo así, ¿no? Estamos ante un hecho histórico nuevo en México, ¿no? Las instituciones, ¿no?, muy distintas a las que veníamos conociendo, un partido ¿no?, hegemónico en el poder que ha construido toda una base de poder. Entonces, así como hay un cambio en el comportamiento de consumo de los ciudadanos, también va a haber un comportamiento diferenciado, ¿tú esperas, de consumo partidista electoral? Sí hay la oferta adecuada, ¿no? Ajá. El problema es que la oferta se contrajo, si lo quieres hablar en términos económicos, porque ¿no? Ya no hay, ya hay un competidor muy grande y los outsiders pues medianamente lo lograron, pero ahí vienen, ¿eh? O sea, yo he notado que a pesar de que el partido en el poder quiso ser hegemónico, se está, ¿no?, tiene sus diferencias, ¿no? Sí, claro, no es tan hegemónico como tan en bloque como Exacto. se esperaría, ¿no? Entonces, lo más probable es que encontremos una oferta entre 2027 y 2030 un poquito más fragmentada, aunque sea el mismo partido. Y eso va a permitir ¿no?, corolario de decisiones para darle pues una calificación a los últimos 2 sexenios, como lo fue el PAN los últimos 2 sexenios antes de cambiar al PRI, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer nuestro tercer corte. Estamos en Ciudadanía Divergente platicando con Nizar Corzo. Gracias a quienes nos han ya escrito en las redes sociales. Nos está viendo también Rosario Cundapín, Mario Hernández. Saludos a Nizalef, excelente tema el día de hoy. Regresamos, Gracias. No le cambien.
Regresamos a Ciudadanía Divergente. Estamos platicando con Isabel Corzo sobre arquitectura y... arquitectura e inercia. ¿no? Cómo las organizaciones, ¿no?, tienden a ser resilientes. Muy bien. Y en este bloque vamos a hablar de las instituciones. En México se crearon instituciones durante muchos años, se empezaron a destruir hace recientemente. En Chiapas yo considero que siempre nuestras instituciones han sido muy débiles. O sea, ha sido un problema estructural de Chiapas. Tú pones aquí que no solo es debilidad institucional, sino también es confianza de los ciudadanos en las instituciones. Sí, y eso lo tengo muy estudiado porque, a ver, en particular en Chiapas, que estoy en mi estado y que lo quiero mucho, a Chiapas siempre le llega tarde todo, siempre le llegó tarde todo, le llegó tarde la revolución, le llegó, sí. ¿No? Cuando íbamos a ser, o sea, cuando pudimos haber sido parte de la independencia, no éramos mexicanos, nos anexamos luego, ¿no?, de Guatemala, o sea, nos ha llegado tarde todo. Entonces la institucionalidad también creo que nos llegó tarde, y cuando llegó ya no era el momento de, ¿no?, de terminar de concentrarla. Entonces, ¿de qué dependió la institucionalización? ¿O de qué ha dependido la institucionalización en Chiapas? De sus liderazgos. De los caciques. De los caciques, si quieres. O sea, sí. Ya me pusiste... pero sí, o sea, de los caciques, si quieres, pues de los cacicazos, de los sí. liderazgos, ¿no?, de las organizaciones, ¿no?, de lo que conocemos hoy en día, ¿no?, lo que se construye en Chiapas, ¿no? Y la justa, o sea, es muy delgada la línea entre un liderazgo y el otro, porque los problemas estructurales a atender en Chiapas siguen siendo los mismos desde que llegué, desde que me fui y desde que regreso. Sécula seculorum. Sécula seculorum. O sea, hay pobreza en extremo, ¿no? Hay falta de educación, falta de acceso a la justicia. A lo mejor me van a decir los de otros estados, estás hablando lo mismo de tus estados. En Chiapas lo vivo, lo conozco y lo platico. Y se recrudece. Y se recrudece. Y la queja entonces sigue siendo la misma. Y aquí es donde me darías la razón. O sea, puede pasar la línea institucional, la línea de liderazgo, cambiar de color, cambiar de apellido, cambiar de nombre, ¿no?, cambiar de estrategia. Y como el problema subsiste, todo parece que tiende a ser igual. Entonces, hoy en día no creo que haya una sola ideología que tenga la solución completa, ni una sola solución completa para una sola ideología. ¿Qué es lo único bueno que ha pasado, no solo en Chiapas, sino en México? Que ya vivimos 70 años de priismo, 2 sexenios de la derecha, si quieres, el regreso del priismo y 2 sexenios de izquierda, si así la queremos considerar. Populismo. De populismo, si quieres. Pero construyendo las capacidades de las que hablábamos en el bloque pasado de decisión del electorado. Ya viví los 3 sistemas. Ya puedo tomar una decisión de cuál es mejor o no y tomar una decisión. Yo creo que por eso el actual gobierno está muy preocupado de que no haya tanta apertura democrática, ¿no?, porque ya va a haber una capacidad de decidir, este fue bueno, este no fue tan bueno, a mí me gusta este, ¿no? Y en eso rompemos con la inercia, porque diseñamos una arquitectura más abierta democráticamente. Los problemas subsisten, ¿no? Yo hablaba hoy en la mañana en Ultimátum. ¿Cuál es la agenda del gobierno hoy en día? Atender la pobreza, como si no hubiera sido la agenda de nadie antes más, ¿no? Pero tomó un modelo de los 80, que incluso Estados Unidos lo había adoptado. Entonces parece que estamos combatiendo la pobreza. Entonces, pero dejamos de medirla para que nadie vaya a decir que no la estamos combatiendo. Yo no sé qué va a pasar. Ese nivel de pobreza, si no la sacamos del apoyo, no va a construir ningún crecimiento. Y nos seguimos midiendo por el PIB y nos seguimos midiendo por muchas cosas a nivel institucional. Entonces, a lo que voy es a eso, no importa el diseño institucional si no va a atender los problemas de fondo. ¿Y cómo se atienden los problemas de fondo si el entorno te cambia tan rápidamente? A ver... Porque por el otro lado dices, es que las variables aquí cambian, pero los problemas subsisten.
Sí. Y esos no cambian. Esos no van a cambiar porque Entonces, ¿no es una paradoja esto? Pareciera, pero el problema es estructural y las variables, ¿no? A las que accedemos para tomar las decisiones, esas son variables. Estas son las fijas, ¿no? La pobreza, el acceso a la infraestructura, ¿no? Los pocos apoyos que vienen para el campo, ¿no? La generación de energía eléctrica en nuestra zona, esas no han cambiado, por lo menos desde 1980 hasta ahora que platicamos, ¿no? Han habido muchos proyectos, ¿no? Chiapas 2020, en fin, pero no hemos logrado salir de los problemas estructurales. Lo que está cambiando siempre es la forma de financiar, el acceso a los recursos, variables tan básicas como el tipo de cambio, la inflación, la tasa, y los problemas casualmente siguen siendo los mismos. Hay o no que cambiar la arquitectura, hay o no que medir la inercia de manera distinta, por supuesto. Si cambiamos la arquitectura de Chiapas, y ya no estamos entrando en Chiapas, que no me... que no era el caso, pero bueno. Pero si cambiamos la arquitectura de una organización, de un Estado nacional o de un Estado de la República, ¿cómo vamos a medir los resultados? O sea, ¿en qué momento se hace el proceso de control y de decir si está funcionando esta arquitectura que estoy proponiendo? A ver, ¿cómo lo he trabajado en la consultora yo? Con la famosa, con la alineación, ¿no? Primero tienes que fijar, ¿no? qué prioridades vas a atender en tu agenda, ¿no? Por eso respeto mucho a este gobierno y al pasado, porque su agenda ha sido financiar la pobreza. Y no se han salido de esa agenda, ¿no? Siguen repartiendo dinero. Siguen repartiendo dinero. O sea, el financiamiento de la pobreza está... Y van a hacerse los recursos necesarios de donde sea posible para seguir con la agenda. Eso no es un error institucional para ellos, con base en la ideología. Por eso decía, no importa cómo cambie la ideología si no resolvemos el problema estructural. ¿Cómo lo haríamos desde la visión consultiva mía? Pues hay primero que salir a preguntar qué es lo que se necesita. No sé si los pobres realmente necesiten, ¿no?, el depósito cada bimestre o cada mes, como se le hace, para salir de la pobreza. A lo mejor nos devolvamos a los años 2000, 2010, donde lo que se necesitaba es un financiamiento para el desarrollo y el acercamiento de las oportunidades, como lo hablaba Amartya Sen, ¿no?, el Premio Nobel de Economía, sí, para que se salga de la pobreza estructural y se cambie a una subriqueza, ¿no?, estructurada. Pero no se lo hemos preguntado a nadie, no sé si se lo hemos preguntado a nadie. Y los procesos democráticos hoy en día no engloban esa pregunta. Entonces, en materia consultiva estratégica, yo lo que haría es eso, vámonos a hacer una serie de consultas a quienes están viviendo el problema y no a los intermediarios, no a los políticos que creen que tienen la solución en la mano, ¿no?, o a los empresarios que creen que el pobre es pobre porque lo decide, ¿no? Digo, estoy siendo exagerado y generalista, pero no le hemos preguntado a los que viven el problema de manera concreta, formal, ¿no? No política ni manejada políticamente. Vamos a preguntarles qué es lo que necesitan. Y ahí, a lo mejor, si la respuesta es que me sigan depositando, pues, ¿cómo mueves esa aguja? Ya no la moviste, ¿no? Pero no lo sabemos. Yo creo que no lo sabemos todavía. Estoy seguro más bien que no lo sabemos, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, ¿tu modelo tiene una forma de controlar? De decir que el diseño de la arquitectura que se propuso para solventar o para solucionar este problema ¿ha funcionado o no ha funcionado? Sí. ¿Cómo se controla? O sea, ¿cómo se controla? Te voy a decir, o sea, como lo tenemos preparado ahorita, es ¿cómo resuelves la siguiente crisis? ¿La viste venir? ¿O si hiciste lo necesario para medir esa crisis? Sí, la medí. ¿Cómo respondiste? Más rápido, de la misma forma, nos fue peor porque... O sea, tu arquitectura también debe ser resiliente. Por supuesto. Sí, más bien, o sea, yo fortalezco la parte estructural, ¿no?, de la arquitectura y dejo que la inercia no me lleve a tomar las decisiones. O sea, la inercia no me ayuda a tomar decisiones. La inercia nada más me ayuda a detener la marea un poquito, pero nunca a tomar la decisión. Bueno, pues... muy interesante. Vamos a estar pendientes de la evolución de tu propuesta, ¿no? Gracias. ¿Cuándo piensas que podamos tener noticias nuevas tuyas? En 3 meses debe estar el libro ya en circulación y
habrá pasado todos los filtros necesarios y con gusto venimos a presentarlo aquí. Perfecto. Pues Ciudadanía Divergente es tu casa. Gracias. Yo quisiera que repitieras dónde te pueden seguir, ver. ¿Haces reels frecuentemente? Hago reels, me pueden encontrar en TikTok como Nisaleb Corso, como Nisaleb Corso en LinkedIn, como Nisaleb Corso en Facebook. Y creo que nada más tengo... Instagram también está Nisaleb Corso. Ahí me pueden encontrar en las 4 redes principales. Y estamos hablando de un consultor internacional, un consultor profesional. Exacto. Consejero empresarial independiente y consultor de negocios. Y consultor de negocios. Si alguien quiere en Chiapas que tenga alguna empresa y quiera tus servicios, te contactan. Sí, por supuesto, estamos a nivel LinkedIn. nacional y con todo gusto. Y estamos en Colombia y estamos en el sur de Estados Unidos, también en McAllen. Perfecto, muy bien. Pues yo nada más te pediría para ser productivos en estos 2 últimos minutos que nos quedan, pues un mensaje a quienes nos han seguido y nos han visto y nos han escrito a través de las plataformas de R&R Radio Digital y Ciudadanía Divergente. ¿Cómo no? Pero primero agradecerte a ti la invitación. Estoy muy contento además de estar en Chiapas. Ha sido una semana muy productiva. Y gracias a todos los que nos siguieron ahora. Estén pendientes siempre de las nuevas propuestas. Estos espacios antes no se generaban y creo que hoy en día, ¿no?, la explosión de las redes nos ayuda a abrir más las voces y a tener pues un panorama mucho más amplio de lo que ocurre en el país, en el mundo, ¿no?, y las opiniones. Muy bien. Entonces hay que estar pendiente hay que seguir a Nisaleb Corso en las redes sociales y pues en cualquier momento vamos a tener la noticia de que ya está el libro a disposición de todos nosotros. Gracias, Nisaleb. Buenas noches. Gracias, ¿no? Buenas noches. Gracias. Que estés bien. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Ciudadanía Divergente, martes de 7 a 8 de la noche. Gracias.